Existen ciertos principios cósmicos que es necesario tener en cuenta. Estos principios tienen que ver con la creación misma y en este sentido hay una ley, no una sino varias, pero hay una de la cual emanan todas las demás y que tiene que ver con la creación, como dijimos antes. La ley una deviene de lo inmanifestado. Cuando llegamos a este punto y a la creación, nos preguntamos quién creó el universo o cómo se creó, y si existe un Dios, qué es Dios y cómo se expresa. Desde el gnosticismo tenemos algunas respuestas que tienen que ver con aquello. Decimos que desde el absoluto solar, la región inmanifestada del universo, la ley una, donde encontraríamos esa fuerza cósmica que produce toda la creación, obviamente en estado latente e inmanifestado, donde podríamos asimilarnos a la idea de ese Dios demiurgo creador, ese innombrable, omnisciente, omnisapiente, todopoderoso, aquel o aquello imposible de describir. El creador de todos los seres es el sagrado Sol absoluto. Él está mucho más allá de cualquier definición posible y es el que produce esos tres principios cósmicos. De esta manera, Dios inmanifestado, absoluto, se desdobla a sí mismo en tres fuerzas primarias. En antiguas culturas tuvo otras denominaciones. En las religiones, como la religión cristiana, lo conocemos con estos tres nombres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero podemos ver que en la teosofía lo encontramos como primer logos, segundo logos y tercer logos, en el judaísmo como Keter, Shomak y Binah. Ya dijimos que en el cristianismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en los misterios egipcios como Osiris, Isis y Horus, en el hinduismo como Brahma, Vishnu y Shiva. Esos tres principios cósmicos han estado presentes en todas las culturas de otros tiempos, que en la ciencia se denominan positivo o negativo o neutro. Pero estas tres fuerzas, cuando se unen, crean una constelación, un sol, un mundo, un animal, una planta, una criatura humana. Sin embargo, además de estos tres principios, existe otra ley que acompaña a esta, que es la ley del 7 o la ley de las vibraciones. Sabemos nosotros a nivel atómico que los átomos tienen su propia vibración. En el universo tiene un movimiento, una vibración, y esa vibración es coexistencial con el sonido. Nosotros sabemos que los átomos al rozarse uno con otro producen un sonido. Platón hablaba en su época de la música de las esferas. En el universo todo suena, en lo infinitamente pequeño hasta lo macrocósmico, todo tiene su música particular. Y por eso esta ley del 7, que es la ley de la organización, también se llama ley de la vibración o de las octavas musicales, porque la ley del 3 no podría crear sin que existiera, además, una organización, de lo cual nos habla mucho el venerable maestro Samael. Otra ley cósmica más superior que la ley del 3. En realidad la ley del 3 es fundamental. No debemos olvidar que el santo Triamatzikamno, es decir, la ley del 3, se expresa en tres formas: positiva, negativa y neutra. En el átomo existe la fuerza positiva, la negativa y también la neutra. Para que haya creación se necesita que las tres fuerzas coincidan en un punto A. De lo contrario, la creación sería imposible. Así pues, la ley del 3 puede crear. Pero para que exista un cosmos organizado, se necesita la ley del eterno Hepta Paraparchino, es decir, la ley del 7. El 3 crea, el 7 organiza. Más allá de las leyes del 3 y del 7, pues hay muchas otras leyes. En el fondo, la ley del 3 deviene de la única ley, que es la del Logos, creador, la del eterno Padre cósmico, común. Así que bien vale la pena comprender lo que es la ley del 3. Las gentes subestiman mucho la tercera ley, el
santo conciliar, o la fuerza neutra. Y esa fuerza hay que aprenderla a manejar cuando se quieren neutralizar las influencias peligrosas. Las fuerzas positiva y negativa son maravillosas. Ellas se unen para crear, pero la tercera ley las concilia y entonces se realiza la creación. El hombre representa la fuerza positiva, la mujer la fuerza negativa. La tercera fuerza, la del Espíritu Santo, concilia a las dos y entonces se realiza una creación. Pero todo tiene que desenvolverse dentro de la ley del 7. Es decir, el 3 crea, el 7 organiza. Indubitablemente, la humanidad está muy lejos de saber cuál es el modus operandi de la ley fundamental 3. En todo caso, el Padre es el 1, el Hijo el 2, el Espíritu Santo el 3. Son, como dicen las Sagradas Escrituras, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios, en el fondo, es la única ley, pero para expresarse necesita derivarse en 3 aspectos que son creadores. El Santo Triamaxicam indubitablemente jamás queda embotellado en los mundos. Nunca. Empero puede crear y siempre crea. Encontramos esta ley en la naturaleza como femenino, masculino y neutro, o fuerza conciliadora de esos dos polos, femenino y masculino. Es la misma fuerza de atracción que une a los dos para producir una creación. Esto lo hallamos en los animales, en las plantas y en el reino humano, mostrando así la naturaleza con claridad que se necesitan de esos dos polos opuestos, denominados también positivo y negativo, y una fuerza de atracción, una fuerza conciliadora que une a los dos para producir al Hijo, al tercero, o la creación. Esto es de extraordinaria importancia, de gran magia y que ocurre constantemente en el reino animal, vegetal y humano, manifestándose estas maravillosas 3 fuerzas, creando y volviendo a crear. Como bien dice el venerable Samael, la ley de las octavas musicales o la ley de la organización es la que mantiene una creación en su lugar, con sus principios activos y ordenados. ¿Qué sería del universo si no hubiera orden? Lo más lógico es concebir que hay un principio inteligente y cósmico que ha producido este orden. Y bueno, de ese principio cósmico inteligente es la ley del 3 creando y la ley del 7 organizando, en la vibración justa que le corresponde a cada creación. Todo esto tiene que ver con la vibración. Imaginémonos entonces esos estados vibratorios que producen nuestro ánimo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque en el universo todo vibra y nuestros pensamientos de menor densidad también tienen su propia vibración. El sonido nos afecta como afecta a nuestro planeta. Eso está bastante investigado dentro de lo que es la ciencia. Se ha probado que la vibración de nuestras propias emociones alteran el ADN. Se ha probado que la vibración o el sonido al que son sometidos ciertos polvos o líquidos los modifican, produciendo figuras geométricas. Si nuestras emociones alteran el ADN, siendo nosotros el 80% de líquido, nuestro cuerpo la influencia que recibe de todas esas vibraciones, a veces absolutamente negativas. ¿Qué influencia tendrán las palabras que emitimos o las que recibimos? Los ruidos a los que somos sometidos durante todo el tiempo en las grandes ciudades. En algunos videos este tema está más que claro. Todo lo que existe tiene una vibración natural, desde los átomos hasta la inmensidad del universo.
Para muestra una simple conexión entre la Tierra y nuestros cuerpos, echémosle un vistazo a nuestros puntos focales armónicos de nuestros cuerpos, conocidos como los chakras. Así como hay puntos focales armónicos en una cuerda de guitarra, hay puntos en nuestros cuerpos donde culminan nuestras vibraciones. En la filosofía del este, estos 7 chakras son usados para traer salud y balance a los cuerpos físico y espiritual. Así que la existencia intangible de nuestra existencia, tal como las emociones, son parte de la verdadera realidad de conciencia más elevada. Si las emociones son parte del mundo que no podemos experimentar con nuestros 5 sentidos, entonces, ¿cómo es que estamos conscientes de nuestras emociones? Lo que la mayoría de la gente cree son emociones, no son las emociones mismas. Lo que estamos experimentando es la manifestación física de estas emociones. El enojo causa disturbios en la psique, los cuales se manifiestan en el ego. Estas manifestaciones causan el incremento de los latidos del corazón, el incremento de la temperatura del cuerpo, y generan muchas otras características físicas que representan enojo. Así como la música de la radio es una manifestación de la señal intangible. La experiencia de nuestras emociones es una manifestación física de una señal intangible también. Se ha demostrado que las emociones tienen una frecuencia vibratoria. Es más, solo existen 2 emociones que los seres humanos pueden experimentar: miedo y amor. El resto de las emociones son derivadas directamente de estas 2. El miedo tiene una larga y lenta frecuencia vibratoria, mientras que el amor tiene una rápida y alta frecuencia. Para demostrar que la vibración es la fundación de la existencia, Hans Jenny desarrolló lo que se conoce como cymatics en los 40. Para demostrar que cuando las vibraciones del sonido pasan a través de un medio hay un patrón fijo que la acompaña. Cuando la frecuencia incrementa, el medio se torna en un patrón más complejo. Esto es precisamente lo que está sucediendo al planeta y a la humanidad. Existen 64 códigos posibles de aminoácidos en la estructura de nuestro ADN, compuestas de 4 elementos: carbón, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Por lógica, todos deberíamos tener los 64 códigos activados dentro de la estructura de nuestro ADN. Sin embargo, actualmente solo tenemos activos 20 códigos. De todas estas 64 posibilidades, parece que solo 20 de estos códigos están activados en este momento, por lo que en los 20 aminoácidos, existe un interruptor que apaga y enciende donde esos códigos se sitúan. Y ese interruptor que los apaga y enciende es lo que se llama emociones. Esta es la primera vez que vemos el patrón de las emociones vinculadas físicamente y directamente con el material genético humano. El miedo es una onda larga y lenta de emociones. Esta onda de miedo es larga y lenta, y toca relativamente pocos puntos en este ADN. Por lo tanto, un individuo viviendo con miedo está limitado al número de antenas que tiene disponible. Mientras que un individuo viviendo el patrón del amor, esto representa el amor y se puede observar que el ADN es una frecuencia más alta con una onda más corta y tenemos mucho más sitios potenciales para codificación a lo largo de este patrón genérico. Esta es la primera vez que tenemos pruebas de un vínculo digital entre emociones y genética. La ciencia ha llenado un importante hueco entre lo físico y lo espiritual o etérico. Nuestras emociones afectan directamente la estructura de nuestro ADN, el cual a la vez forma directamente el mundo físico que experimentamos todos los días. A nivel psicológico, nosotros debemos hacer un trabajo, no solo para organizarnos como un cosmos que somos, un microcosmos, sino además para refinar nuestro tenor vibratorio y poder integrar ese concierto cósmico con armonía. Indudablemente, a través de los tiempos, nuestros desvíos emocionales, mentales, nuestras malas costumbres
y todo aquello bagaje negativo que hemos ido creando en nuestro mundo psicológico ha bajado nuestro nivel vibratorio, tanto que hoy en día el ser humano desentona con el mismo planeta y eso produce ciertos desequilibrios, no solo geológicos, sino a nivel interno del ser humano. Si los estados de ánimo vibran y lanzan sonidos y colores al espacio, porque además el sonido es coexistencial con el color, estas vibraciones personales, particulares de cada uno de nosotros van golpeando cuerpos afines, tal cual como los instrumentos musicales. Atraemos en una forma inconsciente a individuos, situaciones y eventos afines a esa vibración psicológica e interior. Qué importante para nosotros es entonces hacer un trabajo para elevar nuestra octava vibratoria. Porque además, la ley del 7, que es una ley cósmica, rige todo en la creación. No solo lo macrocósmico, lo microcósmico, sino a nosotros mismos, nuestros estados interiores. Esas vibraciones nos van llevando en una forma natural y espontánea, tal como las notas de un piano, hasta un espacio donde viene un semitono y donde uno decae en los impulsos y en las fuerzas y debe dar un salto. Es decir, que la vibración rige nuestros estados interiores, de tal manera que debemos estar atentos, porque cuando comenzamos a realizar una tarea, un emprendimiento de cualquier tipo, ya sea en la vida personal y humana, como es un matrimonio, una pareja, un negocio, cualquier tarea que emprendamos, esta tarea se va a deslizar en forma espontánea y natural, con el impulso que necesitamos hasta cierto punto. Y luego va a venir la caída de la octava, donde uno ya no recibe ese impulso vibratorio y tiene que hacer un súper esfuerzo para saltar a una octava superior. Si no logramos hacer ese esfuerzo, la caída es inevitable y al caer la vibración, cae nuestro entusiasmo, nuestro estado de ánimo, caemos a una octava inferior y ya es muchísimo más difícil emprender lo que estábamos haciendo con entusiasmo y llegar a la meta. Por eso hay que sostenerse con voluntad en los momentos en que uno siente que ya no tiene el mismo impulso, que ya no tiene el mismo ánimo, que se le presentan pensamientos y emociones adversas a lo que estaba haciendo. Es allí donde hay que mantenerse y hacer el súper esfuerzo de dar el gran salto para acceder a un nivel superior vibratorio. Allí donde podamos continuar con nuestro objetivo y llegar a la meta. Este es el efecto que la ley del 7 produce en la vida humana, aunque el ser humano lo desconozca. Es un efecto realmente importante y que, como en algún momento veíamos a través de los cursos, es necesario que prestemos atención a estos momentos donde viene el decaimiento, donde viene la falta de impulso, donde es como si esa vibración que nos llevaba se apagara. Allí es donde hay que darle un choque consciente a la tarea que estamos realizando. Esto trasladado a nivel psicológico es lo mismo. Es decir, uno necesita un choque consciente para transformar un estado inferior en un estado superior. El primer choque consciente entonces tiene que ver con la transformación de todos esos impulsos egoicos que tratan de arrastrarnos. Para eso tenemos que estar todo el tiempo autoobservándonos y la mayor parte del tiempo en clave de sol o autoconsciente para poder transformar todas esas impresiones que vienen del exterior y que absorbe el agregado psicológico y nos hace actuar en consecuencia. Transformar aquello significa estar conscientes. Pero el segundo choque consciente se lo tenemos que imprimir a nuestra propia energía sexual, transmutándola. Esto es transmutación, pasar la energía a un nivel superior,
transmutándola a un nivel consciente. Esto tiene que ver con una regeneración sexual, con un cambio de hábitos y de costumbres que gradualmente vamos a ir adquiriendo para poder ir transitando ese camino de regreso al seno de nuestro ser, de la encarnación y el desarrollo de todas esas infinitas facultades que hemos perdido por ese retroceso, por esa degeneración que a través de las razas hemos ido sufriendo. De esta manera, con esos dos choques conscientes que vamos a dar a nivel psicológico y a nivel energético, vamos a poder ir activando esas 3 fuerzas creadoras, esas 7 fuerzas que imprimen nuestra propia organización. Traslademos esta idea al estudio del yo psicológico y de nuestros estados internos. Toda vez que uno logra vencer una debilidad, un vicio, un trauma, indudablemente está dando ese gran salto para subir a una octava superior. Si ese problema, esa situación nos vence, pues estamos descendiendo allí vibratoriamente a una octava inferior. Es decir, que esta vibración cósmica que produce el orden en una creación, en nosotros, internamente hablando, psicológicamente hablando, puede producir la misma organización y el mismo orden. Por eso el trabajo que encaramos a nivel psicológico para llegar a integrarnos algún día con el ser, tiene que ver precisamente primero con la organización. Si lo vemos de arriba para abajo, vamos a ver que el inmanifestado produce o se desdobla en 3 leyes o en 3 fuerzas para crear. Luego viene la organización de esa gran creación. Pero si lo vemos desde abajo, desde donde estamos nosotros, emprendiendo la tarea y el camino de integrarnos con ese que está allá, el inmanifestado, indudablemente el camino es distinto y es al revés. Primero vamos a organizarnos en la tarea para poder ir escalando peldaño por peldaño esa escalera que nos lleva a nuestro ser. Así que la organización es indispensable. Todo esfuerzo para dar el gran salto y no permitir que el agregado psicológico tome nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nos convierta en un títere. Toda vez que venzamos esa fuerza inferior, vamos a poder encarnar una superior. Hablando de esto, en la naturaleza hay muchos ejemplos de ese sacrificio. En realidad, lo natural, lo normal, es que un ser humano nazca, crezca, se reproduzca, llegando hasta un punto muy definido donde lo lleva la naturaleza, y luego venga un declive o una involución. Una evolución hasta un punto muy definido y luego una involución, vejez, decrepitud y muerte, desintegración. Indudablemente todo esto es un proceso natural. Le pasa a los seres humanos, a los animales, a las plantas, a las razas, a las culturas. Todo en el mundo y en el universo tiene un punto culmine de desarrollo y luego una involución. Hablando psicológicamente de nuestros estados internos, sucede igual, es decir, que ninguna persona que no haga un súper esfuerzo para dar un salto sale de la condición en que se encuentra. Lo normal, lo natural, es que se mantenga como está y que involucione, es decir, empeore su situación psicológica, emocional y mental. No mejore con el tiempo porque el tiempo no mejora ni transforma. Llega un punto en la octava vibratoria de ese orden interior que si la persona no hace un esfuerzo por pegar el salto, este salto que estamos pegando, haciendo estos estudios que nos permitan apropiarnos de estas técnicas para hacer una transformación interior. Vamos a sacrificar lo inferior, una fuerza inferior, que es el yo psicológico, nuestros traumas, nuestros vicios, malas costumbres y todo aquello que nos hace sufrir diariamente, lo vamos a sacrificar conscientemente. Es decir, vamos a erradicarlo de nuestra naturaleza interior
para poder acceder a un nivel superior de conciencia. Esto es precisamente subir a una octava vibratoria superior. Esta es la ley del 7 operando en nosotros. Si nos dejamos organizar, la misma onda vibratoria nos va llevando de la mano y nos va poniendo en el punto donde tenemos que pegar el salto, es decir, el esfuerzo de voluntad, el esfuerzo conscientivo para continuar adelante y no dejarnos abatir y retroceder, porque retroceder es difícil y volver a retomar el camino más difícil todavía. Entonces, en el punto que nos pone la octava, allí es donde nosotros debemos hacer el esfuerzo de saltar, porque allí se detiene la onda vibratoria natural y debemos darle gran salto para escalar a un nivel superior de conciencia, porque estamos conscientes y queremos esa transformación. Sacrificando una fuerza inferior, logramos encarnar fuerzas superiores. Así tal cual como la semilla se sacrifica para dar origen a la planta, y ella muere y la planta surge victoriosa. Asimismo, la espiga se sacrifica para dar origen al pan, y el pan que es ingerido por nosotros se convierte en esa fina energía que luego va a ser pensamientos, emociones y acciones físicas. Si comparamos la grosera materia del pan o de la semilla con la fina energía que luego va a integrar nuestros pensamientos y emociones, no tienen nada que ver. Sin embargo, es una fuerza inferior que se sacrifica en aras de una fuerza superior. Esto lo tenemos que trasladar a nuestro trabajo psicológico, a nuestro trabajo físico cotidiano y a nuestra regeneración sexual, porque lo mismo sucede. La persona que deja la fornicación y se vuelve casto, empieza a despertar conciencia y a ir acercándose gradualmente a la encarnación de las partes más altas de su ser. En cuanto a la ley de las octavas musicales, si nosotros vibramos en forma negativa, también estamos afectando a otras personas. En cambio, toda vibración positiva en sentimientos y en pensamientos generosos, ideas con respeto a Dios, y todos aquellos pensamientos altruistas, pues nos van a llevar precisamente al lado opuesto. Esto también trae como resultado la cura de enfermedades, la cura de cuantos males que no sabemos de dónde vienen, y precisamente vienen de estos estados vibratorios negativos.